Hello and good morning. Thank you, Kirsten. Thank you, Ignacio. My name is Gregory Mertz. I am the United States Campaigns Director for Citizen Go. Our first two panels will be moderated by Luis Losada. Luis has over 20 years of experience in journalism, and we are proud to have him as our global editor at Citizen Go. He is responsible for facilitating campaigns in over 12 different languages, notably to defend religious liberty and freedom throughout the world. So thank you, Luis. Interviene ahora Luis Losada. Le voy a pedirle al padre Douglas que suba a la tribuna, pero tendremos más oportunidades de escuchar lo que ocurre con cristianos en Irak, de manera que creo que será una oportunidad muy importante de saber de primera mano lo que está ocurriendo y lo que ha de ser el futuro que podemos esperar y pretender. Bien. Esto se va a realizar en la forma de una entrevista, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, tal vez dispongamos de tiempo al término para escuchar las preguntas desde la sala. Gracias, padre Douglas. Y ya el jueves se habló de que durante 3 años el Daesh ha ejercido una presión en Irak. Daesh o ISIS, no sabría qué nombre prefiere usted. Bueno, la verdad es que yo me refiero a ellos como al Estado Islámico, porque no creo que corresponde llamarlos ISIS o Daesh, porque de llamarlos Daesh quiere decir que se les va a denominar como una banda, pero si se les llama el Estado Islámico, quiere decir que uno ejerce presión en todas las naciones islámicas, señalándoles que ese es su Estado, y por ello es que el mundo occidental tiene que tomar medidas contra el Islam. Y los musulmanes son testigos, de manera que si no están de acuerdo con lo que propugnan de conformidad a la Sharia, deberán también luchar contra aquellos que no están de acuerdo con el Corán, por más musulmanes que sean, de manera que el motivo por el cual tenemos que luchar contra ellos, también tienen que luchar los musulmanes contra ellos, porque si no están de acuerdo que este es un Estado Islámico, luchen contra ellos, porque no habrá declaración de parte de todos los líderes islámicos o musulmanes que digan derroten al Estado Islámico, porque lo que está haciendo este Estado en Siria y en Irak es seguir la línea, o el libro más bien. ¿Qué libro? El Corán. So please. De manera que les agradeceré se dirijan a ellos o los denominen el Estado Islámico. Pero usted no confía en un Islam moderado. ¿No hay cabida para ello, acaso? Debo ser muy claro en esto. No es que estemos en contra de los musulmanes, nuestros hermanos y hermanas. Estamos en contra de la idea como la democracia. La democracia moderna no existe en Islam. Están en contra de la Sharia. De manera que no se trata de estar eludiendo el hecho. Esta gente odia la democracia y tengo ejemplos miles que presentar. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado Islámico, Siria y el musulmán? Como en Arabia Saudí, ambos descabezan a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos e Irán? De manera que se atienen al libro y olvídense de la democracia y la vida moderna. Pero hay quienes creen que con el tiempo, con mucho tiempo tal vez, Islam podría ser
una vertiente moderada y democrática. ¿Lo cree usted? Bueno, hace 1400 años que vamos esperando. Porque de manera que tal vez en 1400 años más, sí, yo lo espero, créanmelo. No lo hago para criticarlos. Nací entre ellos. Y mi pueblo y yo les queremos. Esa es la idea. Y nos dan pena. No se puede vivir con un pueblo que lo único que piensa es en matarnos. ¿Qué tipo de vida es esa? Para hablar de dinero, como estamos en Estados Unidos, ¿quién financia al Estado Islámico? ¿De dónde vienen los fondos? En términos generales, la paz permite un ingreso aceptable, pero la guerra trae mucho dinero y la guerra es buena para el comercio en Oriente. ¿A quién le satisface? Todos los productores de armas. Si tenemos paz, no tendrán su renta habitual, de manera que son distintas fuentes. Espero tener todas las respuestas, pero, por ejemplo, en mi país, Mosul, que tiene más de 5.000 años de historia, ahí lo que han hecho es vender nuestro patrimonio, piezas invalorables. Estoy hablando de miles de años de patrimonio. Eso tiene un valor incalculable, de manera que cuando se les trata de identificar, ellos lo que recurren a los que no tienen empleo, les dan unos 500 para que se sumen a ellos, $500. El que no tiene trabajo, ante eso no tiene objeción en sumarse al Estado. Pero ¿de dónde provienen los fondos? Porque incluso para pagarle a aquellos desesperados, tienen que haber un ingreso. Y no puede solo ser el petróleo, o si es el petróleo, ¿quién se los compra? ¿Cómo es que acceden a esa fuente de financiación? 5 años en Siria. Si se cuenta o se calcula el petróleo vendido durante estos 5 años, se trata de determinar quién se los ha comprado. Bueno, son los que están de acuerdo con ellos, ¿no? Y es eso lo que está en juego. Yo creo que son muchos los países involucrados en Oriente Medio. Los países vecinos a Irak y a Siria, nuestros vecinos Turquía, Arabia Saudí e Irán, ante las cámaras dicen cuánto nos quieren, pero permiten que se invadan nuestras tierras. ¿Ustedes dicen que esos países que usted ha citado colaboran en alguna forma con el Estado Islámico por el solo hecho que compran el petróleo? Yo diría que cualquier país que mantiene silencio ante lo que ocurre en Irak y Siria está involucrado con ellos, porque el silencio ya es prueba de ello. Pero volviendo a los fondos del Estado Islámico, o más bien, ¿cómo se les corta la fuente financiera? Porque seguramente esto es una forma de ponerle término a la guerra. ¿Cómo se pone término al comercio que ellos reciben? Pero el problema no se limita al Estado Islámico. El Estado Islámico desaparecerá algún día, pero el problema subsistirá. Habrá otra generación de ese grupo. Por cierto, el Estado Islámico es la tercera generación. La primera fue Al-Qaeda, la segunda fue Al-Zarqawi en Irak y la tercera es el Estado Islámico. A mí me preocupa en realidad la cuarta generación. Y lo que me preocupa de esta cuarta generación es que no se limitará o no será en Oriente Medio, sino en los países de Occidente. Así que sean cuidadosos, mantengan los ojos abiertos, despercúdanse. Pero ¿qué hay que decirle a esta cuarta generación?
¿O qué piensa usted de por qué está creándose esta cuarta generación? Pero miren lo que ocurre en Europa. ¿Necesita acaso más pruebas? Incluso aquí, en Estados Unidos. Este es el primer país que fue atacado por el Estado Islámico. ¿No es así? ¿Se han olvidado acaso del 11 de septiembre o aún no? Así que a despabilarse. Porque cuando se habla de la verdad, no se pongan a decir esto no es correcto desde el punto de vista político. Lo que se está diciendo es una verdad. Estamos muriendo. Y cuando decimos las verdades, no es porque odiemos a la contraparte, sino simplemente estamos diciendo una verdad y sin decir, al no decirlo, lo que estamos demostrando es nuestro acuerdo con el Estado Islámico. Speak on the immediate future on Respecto al futuro inmediato de Mosul, hubo por lo menos terminarlo en 2 o 3 meses. Repito, según como un iraquí y fui un soldado, en la época de Saddam, el islámico tiene miembros que son como unos ratoncitos. Después se convierten en dragones. La gente los ve como salvación. Un día van a voltearse contra esas personas, pero el problema seguirá existiendo. El tiempo después del Estado Islámico será más duro que durante su existencia, aún en Siria mismo, porque las personas que son minorías van a volver a las mismas zonas, mismas casas, y ¿qué van a hacer? Descubrir que se van a oponer a ellas, no van a ser islámicos. Han sido los vecinos los que se empezaron a oponer a nosotros, y esa es la amenaza y es la vergüenza. Nosotros tenemos que pensar que no hay paz en el Medio Oriente sin cristianismo. No hay cristianos en el Medio Oriente, entonces podemos decirle adiós y quedará destruido para siempre. ¿Por qué dice eso? Tal vez los cristianos son los únicos que pueden relacionarse con diferentes tipos de islamistas, o porque el Islam se pelean unos con otros porque no hay posibilidad de paz. Yo respeto a las otras minorías de mi país, pero el único grupo en mi país, en Siria, que cree en el perdón son los cristianos. Por ejemplo, tenemos yazidis y los respeto, pero ellos cuando vuelven quieren venganza, porque hablamos de centenares de niñas violadas, secuestradas. Nadie sabe dónde están. ¿Acaso piensa que esas personas van a perdonar como lo hacen los cristianos? No. Entonces, mientras tenemos cristianos, hay buen ejemplo de perdón. Los cristianos en el Medio Oriente tenemos como papel que los lobos queden alejados unos de otros, para que no haya combates. Mantenemos la armonía en nuestro país. Ese es el ejemplo de la paz. Para un nuevo Irak se necesita cristianismo. Sin cristianismo no habrá un nuevo Irak. Pero 80 o 90% de los cristianos se han ido. Piensa que Irak ahora es muy diferente que hace 10 años. Antes de 2000, sí, éramos 2 millones. Ahora somos 200,000. Y el número está disminuyéndose. Se está perdiendo gente.
y estamos perdiendo esperanza. Nos sentimos solos y nos olvidan. Yo digo entonces que esta es la última oportunidad para defender a Irak. Si no se toman medidas ahora, después de 5 años, no habrá cristianos en Irak. ¿Por qué dice que es la última oportunidad? Porque la mayoría está dispuestos a irse del país por falta de esperanza. En mi iglesia, en mi pueblo, tratamos de dar razones para que la gente se quede. Y no se están vendiendo las visiones negativas, sino positivas. Eso es lo que pasa en mi iglesia. Somos una iglesia pequeña con un jardín muy grande. Cuando empezó a llegar la gente, estaba en mi iglesia. Hay gente ahí desde hace 18 meses. En un año pudimos hacer muchos proyectos. ¿Qué prueba eso? Podemos reconstruirnos. Nosotros le pertenecemos no a la tierra, sino a Jesús, pero con esa esperanza podemos hacer que cual tierra sea nuestra tierra. Pasamos a Kurdistán y nos arraigamos ahí. Kurdistán será la última posición de los cristianos en Irak. Hay que defenderlos, hay que acompañarlos, hay que darles oportunidad para que se puedan quedar. Es importante. Si se libera Mosul, como espero que sea pronto, la gente de su iglesia volverá a sus casas o tratará de reconstruir sus casas y sus zonas en Mosul. Sí, seguro. 20,000 personas de Mosul no volverán. ¿Por qué? Porque se pone la letra N en árabe. Neighbor, los vecinos del Estado Islámico. Esa gente no va a volver. Pero en el caso de las aldeas, si los reciben bien, tal vez 20 o 30% van a volver. Hay algunas personas que piensan o que hablan de tener un espacio en que pueden estar seguros los cristianos en Irak. ¿Qué piensa de esa idea? ¿Puede ser una buena idea para la seguridad de los cristianos? Como soy iraquí, puedo vivir donde quiero. Si quiero vivir en Bagdad o en Kurdistán, como soy. Crear una zona para los cristianos entre los árabes y los kurdos, como una zona tampón. Mi opinión es que es como una cárcel o como un zoológico. ¿Por qué? Gente buena tiene que estar en la cárcel. ¿Por qué los malos entonces quedan libres? Porque se necesitan soldados internacionales para proteger a una pequeña comunidad. Se le da la luz verde a los salvajes para que ataquen otra vez en Irak. Esta idea, a pesar de que respeto a los que regresan y dicen que hay que proteger, en realidad están destruyendo la comunidad, no protegiéndonos. No hay que enviar soldados para protegernos. Hay que cambiar la constitución de Irak y el resto lo haremos nosotros. Cambien la constitución sobre la base de la Sharia y entonces podremos vivir. La constitución también habla de valores democráticos. Entonces, ¿cómo hablan de eso y del Corán al mismo tiempo? Yo no sé cómo. Porque una vez los lobos bailan con los animales no salvajes, no sucede. Pone la Constitución para que se sientan cómodos los países occidentales con nuestra Constitución.
Nos dice, ¿verán las democracias? Sí, sí. Sigan leyendo la Constitución y dice que se basa en el Corán y la Sharia. No debemos olvidar eso. Tal vez uno de los cambios de la Constitución y de las leyes es sacar la religión de ahí. En la tarjeta de identidad de Irak está la religión. Eso sucede desde hace mucho tiempo, aun con el régimen de Saddam. En nuestra tarjeta decía, donde dice religión, en mi caso cristiano, decía no musulmán. Y nadie sabe que en alguna época, como cristiano, estaba prohibido tener nuevos niños que tuvieran nombres cristianos, como Antonio, o Luis, o Alejandro. Esos eran nombres prohibidos. Debíamos darles nombres árabes o musulmanes. Casi todos los niños se llaman como Yusuf. Y las niñas Tania, porque son nombres que figuran en el Corán. Es lo único que tenemos. Así que tenemos muchos problemas. Yo no quiero hablar de la religión. No quiere decir que estamos en contra de la religión, lo debemos respetar. Pero la Sharia de la antigüedad, ahora, en mi época, es algo extraño. Los políticos de mi país, al hablar en público, empiezan con frases del Corán y terminan con lo mismo y rezan. A veces me siento confundido. Pregunto, ¿es un hombre religioso o político? Pero cuando se reúnen con gentes de mi gobierno o de los países occidentales, entonces que hablan de libertad de religión, derechos humanos, y quieren que ustedes oigan lo que quieren oír. Probablemente usted tiene confusión porque el Islam mismo hay confusión, no hay separación entre la política y la religión. Ellos creen que la política se basa también en Irán, en el Corán. En el manifiesto pedimos que los cristianos puedan participar en las negociaciones de paz para el futuro. ¿Cómo puede hacerse eso en Irak? En que hay una división muy grande. En 1917 en Irak no había ese problema. Éramos multiculturales. Esto empezó cuando se empezó a hablar solo de una cosa. Hay que escucharme solo a mí, decían, o si no, váyanse. No se trata de saber cuántos partidos hay. Por ejemplo, todos los países than us. tienen más que nosotros. En la India tienen más religiones que nosotros. En otras partes tienen más ideas diferentes que nosotros. Pero el problema es que tenemos un grupo que quiere decirnos siempre que ellos son el único grupo y los otros son esclavos. Como se vio ayer en la película, son esclavos. Yo digo que podemos tener diferentes ideas y partidos y regímenes. Eso no es un problema. El problema es cuando ya no es aceptable convivir. Cree que los cristianos deben tener una sola voz, un enfoque, la voz cristiana en Irak, en la comunidad internacional. Por eso está aquí. Esta es su oportunidad. Estamos aquí para hablar. Hay que contar aquí lo que nos sucede
Aquí nos escuchamos. Yo no estoy rogando que me ayuden. Ustedes tienen el deber de decir a nuestros hermanos y hermanas que allá se vive en el infierno. Yesterday we were delivering the Ayer estábamos entregando 400,000 firmas en que se pide a la ONU que reconozca el genocidio. Confía en que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, lo reconocerá, que a los cristianos lo que les ha sucedido es genocidio. Somos víctimas. Y se piensa que a las víctimas les importa cómo se va a llamar eso, por ejemplo. Cuando hablo con los niños, me preguntaron dónde están. Estuve en tal sitio hablando de genocidio. Entonces preguntan, ¿qué es genocidio? Oh, no, nada, no se preocupe. ¿Cómo puedo explicar a los niños lo que es un genocidio? Sin embargo, el genocidio, quiero que recuerden que mi pueblo o mi gente fue atacada 8 veces en los últimos 100 años, pero nadie lo sabe. Por eso mi iglesia se llama la Iglesia de los Mártires. Por eso nuestro patriarca se vestía de rojo, porque está dispuesto a ser sacrificado. Y lleva toda la sangre de los mártires. El genocidio es la primera medida para que se sepa que somos las víctimas. Con dignidad entendemos que son víctimas. Es la primera medida. Sin decir que es genocidio, no decimos la verdad. Sin decir que es genocidio, no decimos la verdad. Al decir que es genocidio, sí decimos la verdad. Lo que ha sucedido a mi pueblo es genocidio. Yo les dije en Washington, créanme, la palabra genocidio es poco, es una palabra amable. ¿Pueden encontrar otra palabra para explicar lo que ha sucedido en Siria o en Irak? Genocidio es una palabra que es en realidad amable, pero hay que decirlo. Usted dice que declarar el genocidio es la primera medida. ¿Y después qué? Hay que plantear corto y largo plazo. No soy muy inteligente, pero eso lo digo para los inteligentes a largo plazo. En cuanto al corto plazo, los que viven en esta situación se debe de tener ese sufrimiento de inmediato. No hay que enviar soldados, no se trata de bombas, no más soldados. Pero tenemos que detener el sufrimiento. Hay que trasladarlos a casas reales con dignidad. En cuanto al largo plazo, lo primero debe ser cambio en el Medio Oriente. La constitución de los países árabes musulmanes, en primer lugar. Si se cambia, todos podemos vivir y amar con justicia y felicidad para siempre. Eso es importante. Muchas gracias. Ahora vamos a oír unas preguntas. Yeah, Gregory, sorry, could you? Yeah, my question is. Mi pregunta es, usted mencionó que los yezidis viven en diferentes lugares. Creo que no es así. Los yezidis, nosotros, creemos en la paz. Somos personas pacíficas. Como cristianos hemos sido víctimas en la región. También mencionó como 500 yezidis secuestrados por ISIS. Eso muestra que usted no sabe
¿Cuántos fueron secuestrados? Más de 5.000 mujeres y niñas. Estoy desilusionado con lo que usted dijo. Gracias. Nosotros en nuestras iglesias nos ocupamos de 400 familias y pueden quedarse para siempre. Las cifras son mencionadas por ellas. Se trata de uno de los grupos. Hablamos de personas como Baidar y Meishuan. Ellos me dicen, ¿cómo puedo olvidar lo que ha sucedido a mi primo? ¿Cómo puedo olvidar lo que ha pasado a mis amigos? Yo creo que ha sucedido con los Yazidi es una vergüenza. Pero estoy diciendo, ¿cómo se puede detener? Para no volver a las venganzas. In the region. That might. Porque creo que es la primera etapa de la Constitución. ¿Qué otras o qué medidas se necesitan en cuanto a la Constitución? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo logramos una Constitución nueva en Irak? ¿Cuáles son las medidas para ese proceso? Sin tropas. En Irak hay una constitución nueva después de 2003, cuando los americanos fueron a Irak y cambiaron la constitución. Pero no es algo justo. No es justa la constitución. ¿Cómo cambiarla? Mi gobierno. Posiciones como Europa y el Departamento de Estado. Lo que quiero es que la comunidad internacional lo obligue al gobierno a cambiar la constitución para que haya igualdad. Por ejemplo, dice que el gobierno debe proteger, en el caso de los musulmanes, y han enviado 40.000 para proteger a ciertas personas. Eran nuestros hermanos yazidis a los que estaban matando el Estado Islámico y nadie los culpaba. Es algo que está en la Constitución. Hay que cambiarla. Hay que cambiar la mentalidad horrible de la Constitución. Gracias por haber venido a hablar en Nueva York. Primero quiero hacerme eco de los comentarios del señor de nombre de los yazidis. Ha habido 74 masacres y venganzas. Lo que sucede en Irak es parte integrante de eso. Tal vez se vio en Estados Unidos lo que sucedió el 11 de septiembre. Pregunto, ¿cuál es su experiencia en el ejército de Saddam? ¿Cómo llegó a esa posición? Y la comunidad cristiana y ustedes que hicieron durante uno de los mayores genocidios cometidos por Saddam y los batistas. A muchos les preocupa que los cristianos no dijeron nada al respecto durante el periodo de Saddam. Si entendí bien, como víctimas, cuando son víctimas, no saben cómo los van a llamar. Repito, genocidio es la primera medida muy a largo plazo. Ahora, se habla de nuestro dolor en mi país. El derecho internacional llama a estas cosas genocidio y eso
dar dignidad a nuestro pueblo. Tenemos que hacerlo. Gracias. Tal vez hay que saber que usted tenía un testimonio personal. Tal vez puede mencionarnos aquí cómo perdona y qué significa el perdón. En breve. Shortly is that, that I'm normal priest from Baghdad. Soy un sacerdote normal de Sunday, Bagdad. Sunday mass, I went out and I Yo found misa los myself domingos being blocked the highway by 2 cars. y un día me vi bloqueado por 2 automóviles en la carretera And I spent 9 days. y me llevaron a otro sitio y pasé con esa gente 9 días. When I arrived, they tied my hand, Me amarraron las manos my eyes. y los ojos. So they let me the first 4 days. Los without primeros water. 4 días no me dieron agua. And the day 5th, El quinto día they offered to me water me ofrecieron agua. to drink. And during those actually 4 days, I En was esos really 4 días looking for water. So anyone was passing my yo estaba buscando agua. mind, Cada vez que veía a alguien, they're always telling me, Father, do you need water? es verdad que siempre me habían preguntado antes si quería agua, mis amigos. Me dejaron hablar con un sacerdote y pude hablar con él. Me dijeron que tenía que hablar con él en árabe y no en mi idioma. Yo le dije, Aida, esto significa se acabó. El sacerdote entendió que yo no iba a volver. Les dijo, déjame seguir hablando con ellos. Y entonces él les dijo, no lo queremos más. Vamos a considerarlo como uno de nuestros mártires. Si entiende lo que significa acabar con el sufrimiento de alguien, a veces uno queda en manos de Dios. Mejor que estar en las manos equivocadas. El sufrimiento mismo, a veces, es más fácil que el sufrimiento de los seres queridos. Hay que tener el sufrimiento de las personas que nos quieren. Es importante. En el 6º día me llevaron a un sitio muy feo y olía mal. Ahí tenía televisión. Y ahí si yo iba a gritar, nadie oía mi voz. Y escuchan el Corán todo el día. Me golpearon, me torturaron, me rompieron los dientes, la nariz y la espalda con el martillo. Después de 9 días me soltaron. No, durante el día era el padre espiritual. Me hacían muchas preguntas sobre la vida privada. Por ejemplo, ¿qué debería hacer con mi esposa? Siempre está exigiendo cosas. Yo le decía, tienes que amar a la esposa. Decirle buenos días, querida, todos los días. Esas mismas personas por la noche me golpeaban y me decían que era infiel. Así que hay que pedir perdón. Sin perdón no puede haber paz. Así que yo tengo suerte. Estoy con mi gente. Se quemaron mi iglesia y yo sobreviví
explosiones 2 veces. I got shot by AK-47 Kalashnikov Me dispararon con un AK Kalashnikov and kidnapped for 9 days. y me secuestraron 9 días. I am in love with my country. Y ahora estoy enamorado de mi país. You need to go? Yeah. Last question. Sorry, but the father. Una última pregunta, pero lamentablemente el padre tiene que tomar un avión y ya no dispone de más tiempo, pero le doy las gracias a todos y me excuso ante aquellos que quisieron hacer preguntas adicionales. Entre tanto, padre Douglas, muchas gracias, mucha suerte y que Dios le bendiga.